se une con otra persona para hacer una sola carne, ¿verdad? Y empieza a hacer ya todo diferente, ¿verdad? O debería ser ya todo diferente, ¿verdad? Aquellos que de repente éramos hijos de mamita, ya tenemos que dejar de ser hijos de mamita, ¿verdad? Esos que iban de repente todos, ¿verdad? Iban a todo tiempo, para todo era la mamá, ¿verdad? O el papá. Tanto para el hombre como para la mujer sucede exactamente igual, ¿verdad? Tiene que marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque empiezan a ser una sola pareja que necesita compenetrarse, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de la llegada de un hijo, ¿verdad? La llegada del hijo cambia nuestras vidas, ¿verdad? Es otra perspectiva, ¿verdad? Y muchas de esas situaciones que pasan en nuestra vida, las aceptamos, nos marcan, pero muchas veces, la verdad es que no sabíamos en lo que nos metíamos, ¿verdad? Muchas veces sucedía que no sabíamos en lo que nos metíamos. Ahora, por ejemplo, hablando del mismo hecho del matrimonio, ¿qué concepto o qué idea teníamos nosotros de cómo iba a ser nuestra vida con aquella persona que nos juntamos, ¿verdad? Pensábamos de repente, teníamos una visión al inicio y a medida que va pasando el tiempo, esa visión iba cambiando, se iba modificando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no teníamos una idea exacta de lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que sí espero es que para todos aquellos que estén casados, el matrimonio sea una bendición. Más les vale. Más les vale. ¿Verdad? Que sea una bendición, definitivamente. Y así hay muchos más momentos, ¿verdad? Momentos, podemos ponerlo, quizás hay momentos a niveles mundiales, a nivel mundial, en los cuales ciertas situaciones que han acontecido ha marcado una diferencia en el transcurso de la vida a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, hechos que marcaron y que detonaron ciertos parámetros, ¿para qué? Para que hubiese la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Como la muerte de un archiduque, por ejemplo, que aconteció que por eso en 1914 empezaron diferencias y explotó la Primera Guerra Mundial y marcó a millones de personas, ¿verdad? Hubieron muchas muertes, después al poco tiempo aconteció la Segunda Guerra Mundial, hubo millones de muertos, ¿verdad? Hechos que marcan una diferencia, ¿verdad? Una diferencia, un antes y un después. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la palabra del Señor. Vamos a compartir en el transcurso de las 3 semanas que vienen, ¿verdad? El hecho de algo que cambió nuestra vida, como decía un hermano. ¿Qué cambió mi vida? El día que conocí a Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Ya que conocí a Cristo. Ahora, vamos a ver lo que eso significa, ¿verdad? Y lo vamos a ver en ciertas partes. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es el llamado, ¿verdad? El título de la prédica es tan sencillo como eso, simplemente el llamado. El llamado. Para entrar en materia, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Versículos del 17 al 22. Capítulo 4 de Mateo, versículos 17 al 22. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre,
le siguieron, ¿verdad? Bendita sea su palabra. Este es el texto base en el cual vamos a compartir lo que es el llamado. El impacto que causó el impacto que causó el conocer a Jesucristo y entregarse a ese llamado, causó un impacto tal en estas 4 personas que no solamente cambió la vida de ellos, sino que transformó la vida de millones de personas. Nosotros somos un ejemplo de aquello, ¿verdad? De millones de personas que a través de ese cambio empezó a involucrar a muchísima gente. Ahora, definitivamente ellos sintieron algo especial que los llamó a responder a aquel llamado que hizo Jesucristo. A pesar de que en el momento que ellos respondieron a ese llamado, había una gran verdad. ¿Cuál era? Que no sabían en lo que se estaban metiendo por completo. No lo sabían, no lo comprendían, no sabían en qué era en lo que se estaban involucrando, ¿verdad? Y a pesar de aquello, dice la palabra, dice aquel relato, que ellos decidieron dejarlo todo, ¿verdad? Dejaron por un momento su parte de ser pescadores del mundo que ellos conocían para adentrarse por completo a un mundo totalmente diferente, que era algo nuevo para ellos, Como nuevas son diferentes facetas que nosotros pasamos en nuestra vida. Hablábamos de una de ellas como el matrimonio, que no conocíamos a ciencia cierta qué era lo que nos esperaba, qué iba a acontecer, ¿verdad? Porque todo parte del hecho de que 2 personas diferentes se unen y tienen que empezar a relacionarse. A medida que se va desarrollando esa relación, es que van habiendo cambios, ¿verdad? De igual, aquellas 4 personas que se involucraron, que respondieron al llamado, no sabían exactamente en lo cual se estaban involucrando. Pero el Señor Jesús, como era su característica, siempre fue muy claro y específico en aquello para lo cual los estaba llamando. ¿Para qué los estaba llamando el Señor Jesús? Vamos un poquito más adelante, Mateo 16. Mateo 16, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y sígame lo bueno, ¿verdad? 25. Porque todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Imagínense eso, ¿verdad? Que de repente aquella persona que les hizo un llamado al cual ellos están respondiendo, vienen y lo primero que les empieza a compartir, les empieza a decir, ¿sabe qué? Aquel que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? ¿Qué significaba de repente para la gente de esa época en la expresión tome su cruz, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? El negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz. ¿Qué significa en la actualidad? Vámonos a enfocar un poquito en lo que acontecía en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos entendían en la época, en ese momento? ¿Qué significaba el negarse a uno mismo en ese entonces? ¿Qué era lo que conocía el pueblo de Jesús antes de su llegada? Estaban ellos viviendo en base a ¿qué? A religiosidades, ¿verdad? Estaban dispuestos, vivían en base a parámetros, formatos, ¿verdad? Dados por el hombre, a lo cual ellos tenían que acogerse. Eso era lo que ellos conocían, una religiosidad, ¿verdad? Una religiosidad que estaba marcada y estaba dada por el hombre, parámetros que se tenían que cumplir, ¿verdad?
y el hecho de una vida que ellos la conocían como tal, ¿verdad? Le estaba diciendo Jesús, niégate a todo aquello que tú conoces, niégate a tu religiosidad, niégate a lo que tú sabes hacer, niégate a todo aquello. Eso es lo que te pido, dice el Señor Jesús. Aquello que conoces es como quien dice, ven y haz un formateo de tu mente, niégate a todo aquello que yo te voy a empezar a dar, a mostrar la vida que yo quiero para ti. ¿Qué significaba para la gente de aquel entonces el hecho de tomar su cruz? ¿Qué significaba para la gente? ¿Qué significaba para la gente de aquella época la cruz? ¿Qué significaba? Significaba vergüenza. Significaba lo peor. Significaba que en ese lugar, ¿quiénes morían? Ladrones, moría la gente de lo peor. Eso significaba. Y el Señor Jesús les estaba diciendo que coja todo eso que significaba para el judío vergüenza, todo aquello que significaba para ellos desprecio, todo ese tipo de cosas, que se lo tiren encima y lo empiecen a llevar para caminar el resto de su vida con esa cruz. Coge tu vergüenza, échatela encima. Todo aquello que tú menospreciabas, póntelo encima y ven con aquello y sígueme. Eso le estaba diciendo a los judíos de aquella época. Por eso es que muchos de ellos, en el momento que el Señor Jesús se empezó a presentar a sí mismo, y eso lo podemos leer en el libro de Juan, se empezó a presentar a sí mismo como aquel pan de vida, ¿verdad? La gente lo empezó a dejar de seguir. Cuando Jesús mostraba al mundo los milagros que él podía hacer, venía y alimentaba a 5,000 personas, ¿verdad? Con solo unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Cómo lo seguía la gente? Por miles. Lo empezaban a seguir por miles a Jesús. ¿Por qué? Porque veían en él algo que podían saciar. Pero lo que ellos estaban viendo era una necesidad material. Era una necesidad de cuerpo. Mas no vieron la necesidad espiritual. No la veían así. En el momento que el Señor Jesús pasa de cubrir las necesidades materiales y presentarse como el Hijo de Dios, como aquel cordero que iba a ser sacrificado, aquel pan de vida, es entonces cuando la gente empezó a dejarlo de seguir. Empezó a dejarlo de seguir. Ya no eran por miles. Iba bajando, iba bajando, iba bajando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se estaba presentando tal como Él era. Tal fue el cambio, lo que sintió el pueblo judío de aquella época, a expresiones como niéguese a sí mismo, como tome su cruz y sígame, que sus mismos discípulos empezaron entre ellos a comunicarse y decir, pero ¿quién podrá soportar esta palabra? ¿Quién podrá soportar? Y el mismo Señor Jesús se les acerca a ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Qué les dice? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Quieren iros también ustedes? Pues vayan. Pues vayan. A eso estaba llamando el Señor Jesús. A negarse a sí mismo, a coger la cruz y seguirlo. Seguir por ese caminar. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros en este momento todo lo que tiene que ver con negarse a nosotros mismos? ¿Qué significa para nosotros negarnos a nosotros mismos? ¿Significa dejar a un lado deleites? ¿Significa dejar a un lado religiosidad? ¿Para qué? Para tener una relación plena y llena con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa dejar. ¿Saben lo que muchas veces hacemos nosotros? Cambiamos de repente una religiosidad, una religión tradicional en la cual fuimos criados y nosotros hemos venido asistiendo a esa religiosidad. ¿Para qué? Para pasar a otro lugar y seguir con la misma religiosidad. Si todavía nosotros seguimos siendo los mismos, que estamos esperando solamente a cumplir los domingos y venir a la iglesia, hermano, usted no se está negando a sí mismo, usted sigue con la misma religiosidad de siempre. Seguimos siendo los mismos religiosos. Si nosotros seguimos buscando nuestra comodidad y nosotros seguimos entrando en nuestros placeres que nosotros teníamos antes,
no nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Qué significa para nosotros tomar nuestra cruz y seguir? ¿Saben lo que significa de repente? Que tomes esa vergüenza que puedes sentir en el momento que tú compartes con otras personas que eres cristiano, que tengas el valor de no negarlo a Cristo. Eso es lo que significa tomar tu cruz. Que tu vergüenza quede totalmente a un lado y en el lugar donde tú estés, alabes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tomes tu vergüenza, la eches a un lado para proclamar la verdad de Cristo. Eso significa, deja a un lado toda vergüenza. Deja a un lado todo que para ti era humillación, que para ti era ridiculez anteriormente, y venga aquí a humillarte a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso nos está llamando el Señor Jesucristo. Dejar toda comodidad. Ahora, imagínense este concepto de negarnos a nosotros mismos, cuando hoy en día, cuando la actualidad nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa. ¿Qué nos dice el mundo en la actualidad? Tú lo puedes hacer todo. Tú eres el dueño de tu destino. Tú lo puedes hacer todo. Tienes que quererte a ti mismo, ¿verdad? Tienes que animarte, tienes que considerarte a ti mismo, ¿verdad? Tienes que tú mismo besarte, bésate tú mismo, ¿verdad? Quiérete, ámate, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra del Señor te dice, niégate a ti mismo. Deja de besarte y estarte peinando tanto. No, mentira, arréglense, ¿verdad? Arréglense. Pero deja de estarte queriéndote, buscando mimarte tanto a ti para dar paso a otras cosas. Para dar paso a lo que es realmente importante. Jesucristo te dice, sacrifícate. 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 Y así lo entendieron los discípulos de aquel entonces. Entendieron lo que es el sacrificio, ¿verdad? Tan alto fue el sacrificio que ellos hicieron, que aquellos 4 que nombramos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, tuvieron muertes muy difíciles. ¿Se acuerdan de la muerte de Pedro? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado y de cabeza, porque él no se consideraba digno de morir igual que Jesucristo. De cabeza. ¿Cómo murió Andrés? De igual manera murió crucificado en Grecia. ¿Cómo murió Jacobo? Jacobo murió decapitado. ¿Qué sucedió con Juan? Después de andar hablando por todo el mundo del amor. Del amor. ¿Qué sucedió con Juan? Lo mandaron a una isla. Quédate por allá. Allá. Quédate allá. Lo desterraron totalmente a Juan. Ahora, ese fue el precio que ellos pagaron. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Qué consideraríamos nosotros en este momento de aquel sacrificio que hicieron estos 4 varones? ¿Valió la pena la recompensa? ¿Vale la pena la recompensa por sacrificarse por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Vale la pena echarnos la vergüenza encima, coger nuestra cruz, negarnos a nuestros deseos por amor a Jesucristo? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debemos respondernos y debemos hacernos. ¿Qué entendían de repente aquellos discípulos de ese entonces? Que quizás muchos de nosotros ahora no entendemos. Quizás ahora no entendemos. Decir, yo morir por Cristo. O sea, si alguien de repente viene, me pone una pistola en la cabeza y nos pregunta, ¿eres cristiano? ¿Qué vamos a responder? Si tú dices que eres cristiano, te pego el tiro. ¿Qué haríamos en aquel momento? ¿Qué sucedería en nuestras vidas? Si de repente viene alguien, de esos tantos locos que hay como ha pasado en Estados Unidos, aquella persona que vino y entró y empezó a matar a toda la gente que estaba ahí, ¿qué pasaría por nuestras mentes? ¿Qué decisiones tomaríamos en nuestra vida? Quizás
puede ser el hecho de que nosotros todavía no hemos comprendido totalmente el llamado de Jesucristo. ¿Cuál es el llamado que Él nos está haciendo? ¿Qué pasaría si de repente alguien te dice, coge tu familia y anda a predicar el evangelio en lugares en los cuales tu vida va a peligrar? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿O no? Hay mucha gente en la actualidad que sí ha comprendido ese llamado. Hay muchos misioneros que están en lugares en los cuales su vida la están arriesgando, y no solamente su vida, están arriesgando la vida de su familia por predicar la palabra de Dios. Mientras nosotros en ocasiones nos reunimos con amigos, a veces de tiempo, que no saben que somos cristianos, y estamos en la duda de decir, ¿le digo que soy cristiano o le digo que no? ¿Les digo que soy cristiano o no? Mientras a otros no les importa arriesgar a su familia por declarar el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es la parte que no estamos entendiendo? Quizás uno de los errores son las bases que tenemos nosotros como cristianos. ¿A qué me refiero con aquello? Me refiero en el hecho de que para que una buena casa, usted pueda poner un segundo piso, un tercer piso, ¿verdad? ¿Qué necesita tener? Buenas bases. ¿Qué pasa si las bases son insuficientes? ¿Verdad? Es lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto que hubo en nuestro país el año pasado, ¿verdad? Había un edificio, más que nada en Puerto Viejo, ese es el que tengo más claro, que había tenido pocos meses de haber sido entregado. Supuestamente era un edificio antisísmico, y el edificio antisísmico se vino abajo. El antisísmico se vino abajo. Y esa es la posición muchas veces de nosotros como cristianos. Somos cristianos, pero en los momentos difíciles nos venimos abajo. ¿Por qué? Porque nuestras bases no están bien cimentadas. Porque nuestras bases no están firmes. Nuestras bases no están sobre la roca que es Cristo Jesús. No están sobre esa roca, ¿verdad? Está Cristo por ahí, pero nuestra base principal está en la arena. Y nos empezamos a mover al menor problema, a la menor circunstancia que empieza a haber. ¿Cuál es el problema entonces de fondo? Quizás seamos nosotros mismos, que como cristianos, no presentamos al Señor Jesucristo como debemos de presentarlo. Muchas veces nosotros decimos, y nos presentamos al hacer llamados, decimos a la gente que está ahí, invita a Cristo a tu corazón. Invítalo a entrar a tu corazón. Invítalo. Hermanos, nosotros no invitamos absolutamente a nadie. Porque nosotros no invitamos a la gente que no conocemos. Y a Jesucristo no lo conocemos. Nosotros no podemos invitarlo. O usted cuando hace una fiesta, de repente viene y al que pasa por ahí le dice, oye, ¿quieres entrar? Te invito a una fiesta. Venga, te invito. No lo hace ¿por qué? Porque no lo conoce. Nosotros no podemos invitar a alguien que no conocemos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que ninguno de nosotros buscamos por nosotros mismos al Rey de Reyes. Ninguno. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que entendieron aquellos discípulos, los discípulos del primer siglo y muchos de los que están compartiendo e inclusive arriesgando su vida por amor a Jesucristo? Entendieron que ninguno de nosotros los buscó, que es Él el que está buscando a cada uno de nosotros. Que es Él el que está invitándonos a seguirlo. Por un momento vamos a Juan 15. Y así lo explicó el Señor Jesús, en forma muy clara. Juan 15, versículos 16 y 17. Cuando nosotros decimos a la gente, invita a Cristo a tu corazón, el Señor Jesucristo explica aquí claramente lo que Él hace. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Nosotros no elegimos a nadie. Es Él que en su infinito amor y misericordia nos vio a cada uno de nosotros. Y nos vio que estábamos perdidos. Y nos vio que estábamos caminando sin rumbo, para ningún lado. Y en su infinito amor y misericordia se fijó en nosotros. Y por eso es que cada uno de nosotros, cuando entendemos aquello, de que nosotros no lo buscamos, sino que es Él que nos ha andado buscando durante mucho tiempo, es que nuestra vida empieza a cambiar, empieza a ser diferente. Muchas veces cuando usted le pregunta a un cristiano, ¿por qué eres cristiano? Hay diversidad de respuestas. Diversidad de respuestas cuando alguien le pregunta. De repente alguien dice, es que yo decidí confiar en el Señor. Otros vienen y dicen, es que yo lo busqué. Otros vienen y dicen, es que yo le pedí porque andaba orando. Y así podemos dar un sinnúmero de contestaciones. Pero ¿saben lo que predomina en todo eso? Es el yo. Yo esto, yo el otro, yo aquello. Y es precisamente a eso a lo que nos dice el Señor, que por ahí debemos de empezar, a negarnos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros ha tenido la capacidad de buscar de Dios por nuestra cuenta, porque ninguno busca hacer lo bueno. El pensamiento del hombre de continuo, ¿cuál es? Hacer el mal. Y si el pensamiento del hombre de continuo es hacer el mal, entonces eso quiere decir que nosotros no buscamos del Señor. Lo que quiere decir es que por su misericordia, no por nuestro merecimiento, Él nos encontró. Y hoy estamos aquí para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la increíble gracia de Dios, envió a su Hijo en rescate por nosotros. Es por eso que debemos entender en forma muy clara la salvación y comprender el llamado que Él nos hace. La salvación va mucho más allá de una simple oración. A veces pensamos que con una oración que hacemos en un momento de dificultad, ya tengo la salvación. Mientras tanto, mi vida sigue siendo la misma. Y pensamos que con esa oración fue más que suficiente. ¿Qué nos dice el Señor sobre aquello? ¿Será suficiente una oración? Mateo 7. Un pasaje muy conocido, pero que debemos recordarlo siempre. 7:21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene ganado el cielo? El que hace la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el llamado que el Señor nos ha hecho, ¿sabe lo que vamos a dar? Precisamente lo que acabamos de ver en Juan 15, frutos. Frutos. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. Por esa base firme que nosotros tenemos en Jesucristo, es que nosotros, no por obligación, no porque el Señor nos demanda, no porque el Señor quiere impulsarnos, no. Es solamente agradecimiento a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente en forma de expresión de gracias que nuestra vida tiene que cambiar y ser diferente. Y tiene que ser diferente a la manera de Jesucristo, no a nuestra manera. Tiene que ser diferente en base a lo que Él desea de nosotros,
Volvamos un momento a Mateo 4, por favor, el pasaje original. Cuando nosotros empezamos leyendo el versículo 17, vamos a encontrar un denominador común entre el Señor Jesucristo y Juan. ¿Cuál es? El versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que siempre decía Juan el Bautista? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué es para nosotros arrepentirnos? ¿O qué debe significar arrepentirnos? El arrepentirnos significa una transformación de mente, una transformación de corazón y una transformación ¿de qué? De vida. Porque si yo digo me he arrepentido, pero sigo haciendo lo que hacía antes, ¿estaré mostrando arrepentimiento? Si yo le digo, Señor Jesús, me arrepiento, Padre, de haber visto pornografía, pero después de ese arrepentimiento sigo viendo pornografía, ¿estaré arrepentido? Señor Jesús, me arrepiento de haber robado y después sigo robando, ¿me habré arrepentido? El Señor va obrando en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros, eso es hasta que el Señor nos llame. Y es una transformación que se va haciendo. Tenemos que empezar a cambiar. Y tenemos que mostrarlo a través de nuestra forma de pensar, a través de nuestro corazón y a través de nuestra forma de vivir. Que no vamos a pecar, vamos a seguir pecando, pero tenemos que ir siendo transformados. Porque en base al arrepentimiento que tenemos, porque nos dimos cuenta de que nuestra forma de vivir nos alejaba completamente de Jesucristo. Nos alejaba completamente de Dios. Así que, como el Señor Jesucristo se mostró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre a través mío, sino solamente a través de mí. Es que nos damos cuenta que si seguíamos de esa forma de vivir, nunca íbamos a llegar donde nuestro Dios. Nunca íbamos a llegar. La forma de cambio es el arrepentimiento. Un arrepentimiento real, un arrepentimiento sincero. Significa el renunciar ¿a qué? Renunciar a muchas cosas. Arrepentimiento significa renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Necesitamos dejar a un lado nuestra antigua manera de vivir. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no renunciamos a todo aquello que poseemos, no podemos ser discípulos del Señor Jesús. Y ojo, yo no los estoy llamando a vender casas, a vender carros. Yo no los estoy llamando a abrir sus cuentas y venga, el que tiene falta de dinero, venga, lleve. No. ¿Saben lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo? Que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Que nosotros no dependamos de nuestro dinero que podemos tener en el banco, los que tienen. Que nosotros no dependamos de la casa que tenemos. Que nosotros no dependamos de nuestro vehículo, que nosotros no dependamos de nuestro trabajo, que nosotros única y exclusivamente dependamos en forma total y absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué hemos renunciado nosotros desde que conocimos al Señor Jesucristo? Por un momento pensemos, ¿qué era aquello que antes de yo conocer a Jesucristo me apasionaba? Me deleitaba. ¿Qué era aquello que yo antes de conocer a Jesús lo hacía, lo buscaba? Lo buscaba porque me poseía, deseaba siempre hacerlo. ¿Qué era aquello? Y ahora preguntémonos, de todo eso que deseábamos, de todo eso que nos encantaba hacer, ¿lo hemos dejado o lo seguimos haciendo? ¿A cuántos les encantaba el fútbol? Ahora, ¿a nadie le gustaba el fútbol aquí?
Nadie. Santos, santos, estamos aquí todos. Señor, me han hecho sentir pecadora. Ahora a nadie le gustaba el fútbol aquí. A mí sí me gustaba. Y no quiere decir que no me guste más, ¿verdad? Sino lo que yo sí tengo claro son mis parámetros de vida, que es muy diferente. Tengo mi parámetro que Cristo va primero. Yo tengo claro que si juega mi equipo o juega mi selección, ¿verdad? Y yo tengo que compartir la palabra del Señor, pues para mí primero es la palabra del Señor a cualquier equipo de fútbol. Para mí era primero. ¿Saben? Y el Señor nos prueba. Miren, hay en la misión, Dios mediante, la próxima semana se va a realizar un matrimonio. El Señor me ha permitido, es el primer matrimonio que el cual yo voy a efectuar. ¿Y cómo es, no? ¿Saben a quién voy a casar? A mi hermana. El primer matrimonio que voy a efectuar y lo voy a casar a mi hermana, ¿verdad? La voy a casar por la iglesia. Y justo, yo les decía igual, yo me estaba reuniendo con ellos para compartir. Igual mi hermana ya tiene tiempo de casada, ¿verdad? Tiene tiempo asistiendo ya a la misión, pero han decidido pues tener la bendición a través quieren casarse por la iglesia. Y justo yo les decía, pues reunámonos, le digo, miren, les digo, yo por lo general, como tú puedes reunirte en las noches, le decía el esposo, aquí en la misión tenemos culto martes, jueves, sábado y domingo. Como tú puedes reunirte de lunes a viernes en las noches, yo tengo en las noches libres lunes, el miércoles y el viernes. Escoge tú, le digo, qué días pueden reunir. Y viene y me dice, ¿sabe qué? Reunámonos el miércoles, a miércoles seguido. Y esos miércoles que nos reuníamos, justo eran los miércoles de Clásico del Astillero. Si yo hubiera pensado como antes, le decía, no, pues ¿cómo el miércoles? Habiendo otros días. Y justo era miércoles 8 de la noche que querían reunirse. ¿Verdad? Si de repente me hubiera dejado llevar por el viejo Nelson, le decía, oye, reunámonos el lunes. Es el hora del partido, se imagina, o sea, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A la vez, era a propósito de Dios, ¿por qué? Porque a la vez, así como yo era seguidor de Barcelona, mi cuñado, en cambio, era melecista, ¿verdad? Y él está en esa lucha, él es melecista, tanto así que uno de los miércoles que nos reunimos, él se fue con la camiseta de Melé, ¿verdad? Pero también para él fue una prueba, ¿verdad? Porque yo le escribía, oye, ¿van a ir hoy día 8 de la noche? Sí, vamos. Pero ahí el Señor obra, o sea, son cosas, es un ejemplo sencillo. Es un ejemplo sencillo, pero ¿sabe qué? A veces en esas cosas sencillas se ve nuestro real interés en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, hábitos que a veces nosotros cambiamos y a veces no cambiamos no por Dios, sino por preferencias nuestras. Como por ejemplo, y que nadie se sienta aludido, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando de repente MLE o Barcelona les toca jugar en Quito 11:30, 12 del día, extrañamente, ¿verdad? A muchos hermanos les entra un amor por el primer culto, ¿verdad? Y vienen 8:30. Espero que nadie se sienta aludido. Es que quiero que mi primera oración sea para el Señor, hipócrita. ¿Quieres ver a tu equipo a las 11:30 de la mañana? ¿Quieres ver a tu equipo? ¿Verdad? Y así son cosas que van pasando en nuestra vida. Van pasando. Y son cosas que tenemos que dejarlo y tenemos que empezar a poner al Señor en la posición que Él se merece. En la posición que Él se merece. ¿Verdad? Cuando de repente nos comprometemos nosotros con el Señor en alguna circunstancia, ¿verdad? Ya sea de repente a un tiempo que entre hermanos hemos decidido, tiempo de ayuno, tiempo de oración, o cualquier cosa, ¿verdad? Que nos reunamos
para alabar el nombre del Señor y se nos presenta algo que siempre se nos va a presentar, ¿verdad? Nosotros sepamos y tengamos claro dónde está nuestra mirada, en quién estamos confiando, ¿verdad? No te extrañe que cuando pasen esas situaciones, justo te salga trabajo para esos días. Te salga el hecho de ganarte más dinero, ¿verdad? Justo a esa hora, justo a ese tiempo y justo a ese momento. ¿Sabe lo que tenemos que tener claro? Que nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. ¿Sabe lo que tenemos que tener claro? Que si bien es cierto, vamos a renunciar a ese dinero, mayor ganancia tenemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso, el arrepentimiento, aparte de la transformación, significa renunciar a todo aquello que antes nosotros deseábamos. Eso es entender la salvación, arrepentimiento. Arrepentimiento para que haya un cambio en nuestra vida. Renunciar a todas aquellas cosas que antes nosotros la teníamos en alta estima y cambiar todo eso por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él no escatimó o no consideró como cosa que aferrar el hecho de ser Dios, sino que tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos aquellos que vendrán. Si Él hizo eso, entonces nosotros no podemos hacer menos. Proclamamos nosotros una y otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pues mostremos ese Cristo que vive en nosotros. Mostrémoslo a través de nuestra forma de vivir. Mostrémoslo, que lo muestren los niños, que lo muestren los adolescentes, que mostremos nosotros las personas mayores. Mostremos a Cristo en cada cosa que hagamos. Que vamos a tener de repente gente que nos va a hacer a un lado, te van a hacer a un lado. Que te va a pasar eso, te va a pasar. Y a veces esa gente es tu propia familia. Te va a pasar aquello. Te va a pasar aquello. Pero nosotros debemos de tener claro en quién hemos creído, en quién hemos confiado y cuál es el camino para llegar a nuestro Señor. Y el único camino es Cristo Jesús. Es el único camino, no hay más caminos. El versículo 19 también de Mateo 4 les dice, y les dijo, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Él nos está llamando ¿a qué? A una transformación, nos está llamando a una nueva vida. A una nueva vida. ¿Qué significa nueva vida? No significa un cambio de religión, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación plena, llena. Si antes nosotros éramos de las personas religiosas que íbamos domingo a domingo o en ciertas fechas específicas del año a buscar la presencia de Dios, pues los cristianos somos 24/7. Tenemos que ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la mañana, los 7 días de la semana. Y saber presentar razón de nuestra fe a cualquiera que nos demande razón de aquello. ¿Por qué somos cristianos? Por amor, en gratitud al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y que sin Él, ninguno de nosotros iba a llegar al Padre. Ninguno de nosotros. Jesucristo les termina diciendo que Él los va a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo nos ha ido en nuestra pesca, en nuestra vida cristiana? Y no se trata precisamente, hermanos, del hecho de que el que más personas comparte la palabra y más aceptan con él la palabra es el que tiene mayor bendición. No se trata de eso. Se trata simplemente de compartir la verdad. A veces nosotros, porque las iglesias se llenen, compartimos un evangelio light. Un evangelio light. Tienes problemas, ven a Cristo. Tu matrimonio está mal, ven a Cristo. Tu carro se dañó, ven a Cristo. A Cristo lo hacemos mecánico, doctor, lo hacemos de absolutamente todo. Y ese no es el camino. Presentemos la palabra de Dios como es.
ven y acepta el llamado que hace Jesucristo, porque necesitas de Jesucristo. ¿Que Jesucristo puede cambiar tu matrimonio? Claro que lo puede hacer. Pero tú no vengas a Jesucristo o no escuches el llamado de Él porque cambie tu matrimonio, porque sabes lo que va a pasar. Si Él arregla tu matrimonio, quizás por gratitud te acerques, pero ¿sabes lo que pasa si tu matrimonio no se arregla? ¿Qué vas a decir? Dios no existe, porque no me pudo ayudar a salvar mi matrimonio. Por eso presentemos bien el Evangelio de la palabra del Señor. Jesucristo lo necesitamos porque es el único camino al Padre. Y si no estamos con Él, tenemos una vida de perdición, una eternidad de perdición. Vamos a ser pescadores de hombres. Presentemos la palabra de Dios como tenemos que hacerlo. Y eso tenemos que tener claro, nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo del Señor. Ese es el llamado que Él se tiene para nosotros. ¿Cuál es el llamado? A sacrificio. Un llamado de arrepentimiento. Un llamado de transformación de nuestras vidas. En forma real y verdadera. A eso es a lo que nos está llamando el Señor. Transformar nuestras vidas en base al arrepentimiento que tuvimos cuando nos acercamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra visión esté muy clara de hacia dónde tenemos que ir. El Señor Jesucristo dio una comisión a todos. No solo fue a sus discípulos de ese momento, fue a todos sus discípulos. Y yo creo que nosotros nos consideramos discípulos del Señor Jesucristo. Si somos discípulos del Señor Jesucristo, Él nos hace un llamado. Id y predicad el Evangelio en todo el mundo. ¿Haciendo qué? Discípulos. Ese es nuestro llamado. ¿Estamos compartiendo por lo menos con una persona la palabra de Dios? No se trata de que la persona venga a Cristo, se trata de discipularla. ¿Estamos discipulando a alguien? Esa es una pregunta que nos debe quedar a cada uno de nosotros. Pero esa es la visión que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Y a veces eso es lo que nos falta. Tener la visión clara, alzar nuestra vista y ver hacia dónde el Señor quiere que vayamos. ¿Hacia dónde estamos caminando hoy? Hemos aceptado el llamado de nuestro Señor, pero todo llamado tiene un propósito. Y el propósito del llamado de nuestro Señor es a que su reino se extienda. Pero se extienda con bases reales, en base a un arrepentimiento real y una transformación genuina de nuestras vidas. Quiero invitarle a ponerse de pie. Como el Señor Jesús transformó cada aspecto de la vida de sus discípulos, de estos 4 discípulos, Él también quiere cambiar nuestras vidas. En forma total, en forma completa. Pero para eso el Señor Jesús necesita que levantemos nuestra mirada. Que alcemos nosotros y veamos más allá. Y podamos ver lo que Él tiene para nuestras vidas. Lo que Él tiene para nuestras familias, lo que Él tiene para nuestra descendencia, lo que Él tiene para el lugar donde nos ha puesto. Porque el lugar donde estamos, sea trabajo, sea barrio, sea colegio, escuela, universidad, la palabra nos dice que nosotros somos luz. Y en el lugar donde nosotros estemos tenemos que alumbrar, porque vivimos en un mundo de oscuridad. Alcemos nuestra vista para ver más allá de lo que estamos viendo en la actualidad. Yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate
y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver, como puedas ver el poder de ver más allá. Alza tus ojos, levántate a tu alrededor, está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Tan lejos como puedas ver, Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Para vencer. Mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. En ti. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por la salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú te presentaste a nuestras vidas, Dios. Porque nos estabas buscando a cada uno de nosotros, Dios. Muchos de nosotros, Padre Santo, vivíamos en la oscuridad, Dios. Y solo por tu misericordia, amor y bondad, Dios, ahora podemos ver la luz, Dios. Pero, Padre, el llamado que usted nos hizo va mucho más allá, Padre Santo, de una simple oración. Va mucho más allá de una religiosidad de domingo a domingo, Dios. El llamado que usted nos hace es para una relación, Padre Santo. Una relación real, una relación verdadera, una relación que transforma nuestras vidas, Dios. Y es solamente a través de esa relación contigo, mi Señor, que nosotros podemos ver un cambio real. Nosotros podemos mostrar aquellos frutos, Padre Santo, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores, Dios, sino que cuando tenemos esa relación contigo, Dios, tu Santo Espíritu guía nuestras vidas, Dios, y nos dice cómo hacer lo correcto, Dios. Permítanos ver más allá, Padre Santo, de lo que usted tiene para nosotros, Dios. No nos permita quedarnos simplemente en la orilla de cumplir domingo a domingo o en las reuniones normales, Dios.
que nos permita ver más allá, Dios. Porque el propósito que usted tiene para nuestras vidas es diferente en cada uno de nosotros. Tenemos un llamado general, Padre Santo, pero cada una de las personas que estamos aquí tenemos un propósito que cumplir, Dios, para gloria y honra de tu nombre, Dios. Que el propósito de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas, Dios. Que el propósito de Dios se cumpla, Señor, en el lugar en donde usted nos ha puesto, Dios. Estamos reunidos aquí, Padre Santo, en este lugar para alabar tu nombre, Dios, y nos sentimos bien, y nos sentimos animados, Dios. Pero, Padre, nuestro verdadero propósito está allá afuera, donde hay muchos que se pierden, donde hay mucha oscuridad, donde hay matrimonios que se destruyen, donde hay familias disfuncionales, chicos que viven fuera porque están peleados con sus padres, Padre Santo, donde hay drogadicción, donde hay falta de temor a ti, Padre Santo. Llévanos a esos lugares, Señor. Que nos incomodemos cada uno de nosotros, Dios. Que no sigamos como hemos venido haciendo durante mucho tiempo, Dios. Incomódanos, Señor. Incomódanos, Padre. Que podamos entender el propósito que tú te incomodaste. Tú estabas al lado del Padre Celestial y saliste de ese lugar por amor a nosotros. Ese mismo amor tiene que movernos, Dios, en pos de aquellos corazones que no conocen de ti, Dios. Llévanos a ese lugar. Ese es el llamado. Negarnos a nosotros mismos. Coger nuestra cruz y seguir en pos de ti, Dios. Ese es el llamado que usted nos hace, Dios. A negarnos a todo aquello que para nosotros antes era ganancia. Mas por el contrario, Dios, ahora nuestra mayor ganancia es tu amor, es tu misericordia y es tu bondad. Es el hecho de que tenemos la salvación y un lugar seguro el día que usted nos llame a su presencia. Pero hasta eso tenemos que cumplir nuestro propósito aquí, Dios. Gracias te doy, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, por lo que vas a hacer con tu iglesia, Padre Santo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea su nombre por siempre. Regálale un abrazo al hermano que tienes al lado. Dile que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que entendamos bien su llamado. Gloria a Dios.